alejamiento de una urbe. Es todavía importante, y sobre todo los que vivimos en Lima o que somos fundamentalmente limeños, tendemos a olvidar que hay ese otro país. Como ha escrito Hugo Neira en una línea fantástica, me pareció, que dijo: en este Mónaco limeño que tiene la ventaja de estar tan cerca del Perú, ¿no? Entonces tendemos a olvidar esta dimensión de coexistencia de electorados. Y desde luego que tenemos el electorado a las antanas también, ¿no? Esta ciudadanía mucho más conectada con el mundo, que está en Facebook, que viaja, que habla inglés, en fin. Entonces, en resumen, esta larga trayectoria es lo que permite que haya este electorado situado en términos sociales, geográficos, económicos. Sin embargo, eso en sí mismo no es algo que determina. Yo creo que es muy importante, pero no determina el resultado final. Por lo cual creo que tenemos que pasar a ver nuestra segunda temporalidad, que es, traduzco libremente, la historia coyuntural. Con lo cual voy a referirme a los años del año 80 en adelante, de la vuelta del voto, el año 80 en adelante. Esto marca claramente la campaña porque es donde están nuestros referentes más claros para pensar a cada candidato. Esta campaña, como ninguna otra, creo, va a estar dominada por la historia. Es decir, todos los candidatos importantes, a excepción de Ollanta Humala, han gobernado este país, ¿no? Es decir, que uno piense que Castañeda ha sido alcalde de Lima, Toledo ha sido presidente, Mercedes Arauz ha sido ministra de Economía, Pedro Pablo Kuczynski ha sido ministro de Economía y primer ministro. Por lo tanto, los electores vamos a tender a ubicar a estos candidatos respecto de dónde vienen, respecto de qué hicieron en los años, en esta historia coyuntural, en estos 3 años, en estos 30 años. ¿Qué dejan estos 30 años? En primero, creo que deja algo sobre lo que Steve ha escrito mucho, que es, primero, pavor a los partidos políticos por lo sucedido en los años 80, ¿no es cierto? Nadie quiere ser identificado con un partido político, como bien lo sabemos, y llegamos a situaciones como las cuales, incluso en el partido aprista, se decide poner de candidato a alguien que más bien no aparezca como tan aprista, ¿no es cierto? Y se acepta públicamente además el hecho, con lo cual no hay que hacer ninguna conjetura, sino que se ha dicho abiertamente. Entonces, de alguna manera, y desde luego, si pensamos en los años 90, también está el balance de lo hecho por el gobierno de Fujimori, es decir, habrá los que recuerdan del gobierno de Fujimori la readquisición de las capacidades estatales básicas, que es lo que ocurrió en los, digamos, 5 primeros años de ese gobierno, al controlar el territorio, que más o menos grandes porciones las habías perdido, al recuperar el control de la economía que estaba desbocada, al recuperar capacidad internacional como país que había sido excluido de una serie de foros internacionales. Es decir, estamos hablando de elementos de estatalidad muy básica que habían sido erosionados de manera muy fuerte en los 80 y que, nos guste o no, son recuperados en la primera mitad de los 90. Sin embargo, habrá otros que prefieren subrayar de aquellos años de los 90 digamos, el pasivo, es decir, habrá gente que se acuerda más de aquel gobierno mafioso, corrupto, autoritario, cínico. Entonces, cada quien hará un balance, pero lo importante es que es esta historia reciente, esta temporalidad intermedia, la que va determinando un poco la situación en la campaña, ¿no? Y lo mismo, evidentemente, del candidato Toledo, es decir, el primer referente del candidato Toledo será su propio gobierno. Entonces, en esta campaña, más que en la anterior, cada candidato va a tratar, como tienen una historia, los conocemos, van a tratar de vendernos su lado más amable, ¿no es cierto? Keiko tratará de decirnos que se va a conseguir sin continuar con la infraestructura que comenzó el gobierno de su papá, pero se va a acabar este régimen mafioso, ¿no? No va a seguir la corrupción. Toledo nos va a decir que seguirá la línea de
seriedad económica que le impuso, pero se acabará la parranda, cada quien, Mercedes Arauz nos va a tratar de convencer que se continuará con el crecimiento económico, pero que los escándalos de corrupción no seguirán a cada semana, en fin, cada quien tiene, porque la historia es muy presente y es de los últimos 30 años, que construir su propio personaje, su propio candidato en relación a algo que conocemos, ¿no? Entonces esta segunda temporalidad me parece que va a ser bien importante en esta campaña. Finalmente, tenemos una tercera temporalidad, que es la temporalidad de los eventos, la temporalidad menuda que es la campaña, que son apenas unos meses. Como dice mi amigo Eduardo Dardian, en el Perú es muy importante la foto de las encuestas el 15 de enero. Si tú no estás entre los 3 primeros en la foto del 15 de enero, puedes despedirte de la elección porque el electorado comienza a irse hacia esos 3 candidatos que encabezan las preferencias. Es decir, ahí se comienza a decantar la elección. El que está quinto, cuarto, sexto, generalmente el 15 de enero puede despedirse de la elección. Es decir, para ponerle un nombre a este fenómeno, podríamos decir que hay de alguna manera una suerte. La elección en el Perú se hace en 3 vueltas, ¿no? La primera vuelta es ese 15 de enero en que uno ve quiénes están, luego ya la gente se decanta por los 3 primeros, luego tenemos la segunda vuelta, que es lo que solemos llamar la primera, y la tercera será la segunda. ¿Qué es lo que importa en esta coyuntura de la campaña? Yo, para ser fiel a mi trabajo del 2007, creo que los elementos que utilicé para analizar aquella campaña creo que siguen vigentes, es decir, tal vez se pueden matizar, retocar, pero creo que sigue siendo vigente que los 2 criterios, los 2 ejes más importantes de las campañas políticas son el tema económico y el tema político. En el tema económico, las propuestas que son más liberal económicas o más estatistas, y en términos políticos, cuestiones más autoritarias o menos autoritarias. Y de hecho he preparado un par de slides sobre el asunto, entonces creo que me puedo parar y puedo a ver,